Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para leer las Escrituras y recibir de parte del Espíritu Santo estas palabras que nos levantan y nos fortalecen. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre del canal y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal y bueno, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a nuestro contenido y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y así vamos conformando cada día más y más nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. También quiero invitarlos muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura. Toda la información la encuentra en la cajita de descripción abajo de este video. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Jueces en el día de hoy. Ya hemos visto cómo pues nos ha dado la introducción este libro en los 3 primeros capítulos sobre el estado en el que se encontraba el pueblo de Israel después de la muerte de Josué y cómo pues después de la muerte del líder pues el pueblo entra en un ciclo de, de decadencia propiciado por la misma desobediencia a la palabra de Dios y por la idolatría en la que cayeron. Y en medio de esa idolatría, en medio del pecado en el que caen, pues la Biblia nos dice que Dios permite, que Dios envía ciertos enemigos de fuera que vienen a oprimir, que vienen a esclavizar, que vienen a molestar y, y el pueblo se aflige. El pueblo se aflige, pasa por un tiempo de opresión, pasa por un tiempo de angustia y eso los lleva a clamar a Dios, a levantar su mirada, a levantar a Dios su clamor y Dios le responde enviando una serie de personajes, una serie de lo que la Biblia llama jueces, personas que vienen a hacer esa labor de libertar al pueblo de Israel, de derrotar a esos enemigos y de traer paz a este pueblo, al pueblo de Dios. Pero sucedía que cuando el juez moría, después de disfrutar un tiempo de paz y después de disfrutar un tiempo de bonanza y de abundancia, el juez muere y ellos vuelven a lo mismo. Y entonces estamos viendo un círculo, un ciclo de, de angustia, de esclavitud, de dolor, pero también clamor y liberación. Y esto se repite una y otra vez. Y en el capítulo 4 pues encontramos uno de los jueces o una jueza bien, bien especial. Es una de las historias más bonitas que nos encontramos aquí en este libro y cómo Dios trajo victoria. Así que vamos a estudiar hoy el capítulo 4 y el capítulo 5. Dice el capítulo 4 del libro de Jueces: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neptalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer
venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neptalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Eber-Seneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Jehová descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquí vemos entonces en este primer relato, en este capítulo 4, que nos habla de la liberación de Israel de la opresión de este rey cananeo llamado Javín. Eh, llamado Javín. Dice que esta liberación pues fue planificada por una mujer y una profetisa y jueza de Israel que se llamaba Débora. Después de 20 años de esclavitud, después de 20 años de sufrir, entonces pues vemos que Débora impulsa a Barak a combatir a Sísara, este general enemigo que es derrotado. Y se cumple pues una profecía que ella le da cuando Jael, una mujer que estaba por ahí, mata a Sísara con una estaca, dando por terminado o trayendo la derrota a este ejército enemigo. Vamos a mirar entonces que este capítulo, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, pues se nos habla nos dan detalles de cómo fue esta victoria. Lo primero que nos habla en los primeros versículos, pues nos cuenta pues el estado. Siempre la Biblia nos va a contar pues el estado de cómo estaba cuál era la situación que se estaba viviendo, y siempre es necesario, para ver la victoria de Dios, es necesario conocer y tener un conocimiento claro de cuál es el estado, cuál es la situación que se vivía, para poder entender y para poder darle como un calificativo a la victoria que el Señor dio. Y aquí se nos dice pues que lo primero que nos dice el versículo 4, el versículo 1, es que después de la muerte del juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. O sea, Israel peca y Dios los entrega en manos de este hombre, Javín, y de un general que, según lo que nos cuenta
estos dos capítulos, pues era bastante malo, bastante perverso. Eh, y aquí vemos la tremenda realidad que se vive cuando, cuando nos alejamos de Dios, cuando decidimos pecar, cuando decidimos apartarnos de los mandamientos, cuando nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, nos apartamos de los mandamientos y pecamos, pues Dios le abre la puerta a ese enemigo para que venga a oprimir, para que venga a dañar, para que venga a causar estragos. Y aquí vemos dos agentes importantes. El primero era Javín, que era el rey, pero ese rey tenía un subalterno llamado Sísara, el cual pues según los datos que nos dan estos dos pasajes, pues era una persona bastante mala, bastante perversa, bastante eh, que maltrataba a la gente, maltrataba a mucha gente, a muchos pueblos. Y dice que este hombre contaba, o este ejército más bien, contaba con 900 carros de hierro. Estos carros de hierro pues eran pues primero que era lo más moderno en ese tiempo. Eran carros pues prácticamente indestructibles, o sea que tenían la última tecnología armamentística y sobre todo 900, era un número bastante grande. Y dice el versículo 3 una cosa bien tremenda, que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea que miremos aquí la situación a qué se enfrentaban. O sea, toda esa situación, ese panorama, pues generó miedo e hizo que las personas volvieran sus ojos a Dios y clamaran al Señor. Y esto me deja a mí nos deja un mensaje bien fuerte, y es que muchas veces el ser humano está tan endurecido en su corazón, en medio de su pecado, que, que espera hasta que las cosas se pongan bien apretadas, bien mal, bien fuertes para clamar y levantar su voz al Señor, para clamar y pedir el favor de Dios. O sea, solo hasta el momento en que estaban con el agua al cuello, en que estaban que ya no podían respirar, que ya no podían vivir, se acordaron de Dios. Y esto de verdad que es un error que comete muchísima gente. Las personas se acuerdan de Dios cuando tienen la necesidad, cuando ya tienen el agua al cuello, cuando ya tienen el problema encima, cuando ya se están hundiendo, cuando ya no pueden respirar. Y es el error que muchos cometemos. Es el error que muchas personas, en el que muchas personas entran. Y aquí nos encontramos esa situación. Ahora, una vez más, entran en ese ciclo. Recuerde que el libro de los jueces nos está mostrando un ciclo de opresión, clamor, libertad y vuelta a empezar otra vez. Entonces miremos que clamaron a Jehová porque estaban en medio del apretón. Y Dios los escucha. Y entonces aparece a partir del versículo 4, se nos presenta el personaje de Débora. ¿Quién era Débora? Pues se nos dice aquí que gobernaba Israel una mujer. Y dice que era profetisa, era jueza, dice que se sentaba a enseñar debajo de la palmera. ¿A enseñar qué? Y dice que el pueblo de Israel venía a ella a juicio. Ella les enseñaba la palabra de Dios. Ella les daba consejos. Ella los guiaba en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que dice la Torá, en cuanto a las palabras que, que Dios dice respecto a diferentes temas en especial. O sea, la labor de Débora era una labor de enseñanza. Ella era como una madre, más adelante nos lo dice. Ella era como una madre para Israel. Aquí se nos dice también una característica, nos dice que era mujer de Lapidot. No especifica la Biblia quién o qué era Lapidot. Muchos han interpretado pues que Lapidot era el esposo
Otros lo interpretan pues como que Lapidot era un lugar, era un pueblo. Lo que sí se sabe es que Lapidot está relacionado con llamas, con algo ardiente, con fuego. Entonces muchos pueden interpretar o interpretan este término que era mujer de Lapidot, que era una mujer de llamas, una mujer de fuego, una mujer que tenía pasión, pero no pasión a nivel humano, no la pasión a nivel femenino, no, era pasión por Dios, era un fuego interior en su vida, un anhelo, un fuego por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, por enseñar la palabra de Dios. Entonces vemos que esta mujer dice que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella les enseñaba. Y ella llama a Barak, envía a llamar a Barak y le dice una palabra: Barak, no te ha mandado el Señor, no te ha dado Dios una orden y te ha dicho: ve y junta a tu gente y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón para que traigas victoria al pueblo de Israel. O sea, Débora le recuerda y se lo recuerda 2 veces. Oiga, Barak, ¿a usted no le mandó Dios hacer esto? ¿Se le olvidó? Mire, y aquí Débora convoca a Barak y le dice: Barak, vamos, levántese, porque es tiempo de que usted actúe. Y aquí vemos entonces cómo una vez más nos muestra el Señor cómo desafortunadamente la autoridad del varón eh, se ha venido destruyendo, se ha venido derruyendo más bien a lo largo de la historia, y vemos cómo en esa época pues era lo que pasaba y está pasando hoy en día también. Está pasando hoy en día. Se ha tenido que levantar liderazgos de mujeres que lideran, mujeres que llaman empoderadas, que se han puesto por encima de los varones. Pero esto no debería ser así. En la antigüedad y desde siempre Dios le hablaba a los varones. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Jacob, Dios le habló a Moisés. Dios le habló a cada uno de los patriarcas y varones fuertes en la Biblia. Pero aquí estamos viendo una época en que la autoridad del varón ha bajado. Una época donde el varón se ha llenado de miedos. Los hombres se han llenado de miedos y su autoridad ha menguado. Entonces vemos cómo Dios levanta aquí una mujer de oración, una mujer temerosa de Dios. Y a través de ella le encomienda a este hombre, Barak, una misión. Ahora, Barak, ¿con qué condición va a la guerra? Bueno, Barak teme y condiciona la ida a la guerra a que Débora lo acompañe, a lo que ella le accede, advirtiendo que la gloria no será suya. Dios le va a dar un triunfo, pero la gloria no es para usted. Y eso lo vamos a ver más detallado en el siguiente capítulo. Entonces vemos cómo Barak convoca a su gente y Débora le advierte, le dice: bueno, la victoria va a ser del Señor, no va a ser suya. Siempre téngalo en cuenta. Y aquí viene también otra de las lecciones que debemos aprender a lo largo de esta meditación. Y es que siempre entender que las victorias son del Señor. Y Dios se vale de todos los argumentos, Dios se vale de todos los recursos que tiene a la mano para ayudarnos a entender este pequeño detalle. Ahora, vemos cómo Dios desbarata al ejército cananeo. Este hombre Sísara huye y busca refugio, y aquí aparece un personaje, una señora, una mujer que se llama Jael. Con anterioridad nos ha dicho en el versículo 11, nos habla de una persona, de unas personas que se fueron a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Nos habla de Berseneo. Dice aquí,
Eberceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. O sea, nos da ese versículo, nos da un dato muy importante. Y es que Eberceneo y esta comunidad eran pastores, eran personas que vivían del pastoreo del ganado, de las ovejas, de las cabras, de las vacas. Ellos necesitaban pastos en buenas condiciones para criar, para alimentar a sus ganados y a sus rebaños. Y resulta que en Israel habían muchas tierras pues abandonadas, habían tierras, lotes, baldíos, potreros, pues que no eran de nadie, que estaban en una especie de abandono, nadie los había reclamado, nadie había reclamado propiedad, fueron abandonados, y eso también nos lo aclara el capítulo 5. Y pues ellos se van allá, ponen allí sus tiendas. Era una comunidad de paz, una comunidad que no se metía con nadie, y allí aparece esta mujer Jael. Dios desbarata entonces al ejército, trae una victoria al ejército, a este ejército cananeo, y este hombre Sísara solo busca refugio en la tienda de esta mujer, de Jael. Y esta mujer pues lo mata mientras duerme con una estaca, y así se cumple la profecía. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que Israel se fortalece, derrotan a Javín y logran 40 años de paz. O sea, Dios les dio una victoria contundente al pueblo de Israel. Y fue Dios mismo, y ya lo vamos a ver en el capítulo 5, bajo qué condiciones Dios les dio esa victoria. Entonces, en el capítulo 5 se nos narra, se nos muestra un cántico, el cántico de Débora con Barak, después de, después de la victoria, después de la derrota de este enemigo, pues lo que Dios puso en el corazón de Débora y de Barak fue levantar un cántico de alabanza, un himno de victoria que celebra la liberación de Israel y de ese yugo al que los tenían expuestos durante más de 20 años. Entonces dice el capítulo 5, dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogía nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón está para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Mire que aquí en esta primera parte, pues lo primero que nos encontramos es la alabanza a Dios. La victoria es atribuida a la intervención divina, describiendo pues cómo fenómenos naturales, fenómenos que aparentemente son casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Y esto nos da a entender, este capítulo 5 nos comunica cómo fue la victoria que Dios trajo al pueblo de Israel. Y es que, según lo que nos cuenta este capítulo 5, hubo lluvia, hubo temblor, hubo granizo, eh, el río se creció y arrasó los enemigos. Mire, muchos lo toman como cosas de la casualidad, otros lo toman como efectos de cambio climático y de este tipo de cosas. Pero mire, sepamos y entendamos una cosa: Dios todo lo tiene bajo control.
Y Dios utiliza aún las fuerzas de la naturaleza para destruir y para mandarnos, para destruir enemigos. Y también con ello nos manda mensajes a nosotros. O sea, Dios utiliza armas sobrenaturales. No solamente fuego que baje del cielo o enviar un ángel con una espada a que venga y haga cosas. No, también utiliza el recurso de la naturaleza. Y aquí vemos cómo cada cosa que sucedió no fue casualidad. Dios mismo les dio la victoria a través de este tipo de fenómenos. Dios controla la naturaleza. Tengámoslo siempre presente. Y Dios a través de la naturaleza nos habla y a través de la naturaleza trae juicio a muchas personas. Juicio, como ya lo vimos en el pasado, con el caso del diluvio, por ejemplo, con el caso del Mar Rojo que se dividió en dos y trajo un juicio sobre Egipto. Mire, son los juicios del Señor. Pero aquí lo primero que nos dice y lo importante de esta primera sección es alaben al Señor. Alaben al Señor por la victoria. Alaben al Señor por las cosas grandes, poderosas y maravillosas. Ahora, también este cántico nos muestra cómo se reconoce a ciertas tribus por unirse voluntariamente a la batalla. Y aquí dice en el versículo 9, por ejemplo, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y aquí vemos cómo hubo unas tribus como Efraín, Benjamín, Manasés, Maquir, que es Manasés, Zabulón, Isaacar y Neptalí, se unieron a la batalla, pero con una característica bien especial. Se unieron sin muchas armas, sin muchos recursos. O sea, ellos no se pusieron a pensar, es que no tenemos con qué, es que no tenemos recursos, es que no tenemos con qué enfrentarnos, es que no tenemos la forma, no tenemos fuerza, vamos a perder. No, ellos tenían claro quién era su fuerza y quién era el que les daba o el que les iba a dar la victoria, el que los iba a llevar a la victoria. Y no se pusieron a razonar. Dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entonces miremos cómo aquí unas tribus fueron voluntarias, independiente de los recursos que tenían, los pocos recursos que tenían, ellos fueron, se ofrecieron a luchar en la batalla. Pero también aquí nos encontramos en este mismo cántico, cómo también se hace una reprensión a aquellos que actuaron con indiferencia, a aquellos que no quisieron ir, a aquellos que prefirieron quedarse comoditos en sus casas, detrás de sus ganados, detrás de sus negocios, y no se quisieron mojar, no se quisieron comprometer, permanecieron indiferentes en medio del conflicto. Y también aquí hay una reprensión a los que no fueron, a los que dijeron, yo mejor me quedo aquí en mis negocios, yo para qué voy a ir allá, eso no es conmigo, eso no es mi problema, y no fueron a ayudar. Y también Dios aquí nos está hablando de lo que significa la apatía y la indiferencia espiritual. Estamos viviendo en este momento que yo estoy grabando este audio, estamos viviendo un tiempo de conflicto. Estamos viviendo una guerra, una guerra que
no podemos decir que no es con nosotros, nos toca a todos. De hecho, mire, quiero contarles, mi esposa en este momento está en otro país, está en Australia y tiene que atravesar en su ruta de vuelta eh, por el Medio Oriente, por ahí, por esa zona. No hay vuelos, no hay vuelos para nadie. Todas las aerolíneas han cancelado sus vuelos, han cancelado sus rutas y hay muchas personas que están varadas en medio en medio de este caos que se ha armado. Ahora, eso sin contar las repercusiones que vamos a tener todos, que vamos a vivir a nivel económico por todo esto que está pasando. Entonces no podemos decir que somos indiferentes. Dios reprende la apatía. Dios reprende la indiferencia espiritual. Hay muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están siendo perseguidas. Hay muchas personas que están bajo ataque enemigo. En Israel mismo y en otros pueblos están viviendo esto. Entonces, mire, no seamos indiferentes ante esta situación. También es nuestra situación. También nos toca a nosotros. También nosotros tenemos que mojarnos y orar, clamar, involucrarnos en medio de este conflicto espiritual. Ahora, aquí también en este pasaje de Jueces, el capítulo 5, se menciona otra vez a Jael como la mujer que acabó con el enemigo, con Sísara. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estaba haciendo esta mujer ahí? Ya se nos dijo en el capítulo 4 que, que este hombre, Obab el ceneo, pues él se fue buscando nuevos pastos y encontró un lote, un terreno baldío, un terreno que no era de nadie, con buenos pastos y se instaló allí. Y esta mujer estaba allí. Entonces, una mujer que aparece de la nada, una humilde mujer, una humilde mujer, una, digámoslo así, una campesina, que viene y Dios la usa para traer la victoria. Mire, la victoria es de los humildes, de aquellos que se humillan delante de Dios. Recuerde que la Biblia nos dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. Y aquí Dios también una vez más vemos que no hay casualidades. Dios en su infinita bondad y en su infinito amor permitió que esta familia estuviera ahí en ese lugar y que allí justamente este hombre Císara pudiera encontrarse con esta mujer Jael y ella entendió lo que significaba acabar con ese enemigo y viene y hace lo que tenía que hacer. Sin pensarlo, vino y derrotó a ese enemigo. Entonces aquí vemos la gran victoria y cómo Dios estableció, cómo Dios dio la victoria. Y este capítulo pues nos muestra la importancia, primero de la alabanza, después después de las victorias. Y bueno, y esto es un comentario ya mío, eh, la alabanza antes, durante y después, siempre en nuestra vida debe permanecer en alabanza. Y sobre todo, la alabanza después de las victorias, en acción de gracias. En acción de gracias siempre. Alabe al Señor. Ahora este capítulo nos muestra la importancia de estar dispuestos, de tener coraje, de tener valentía y enfrentar la apatía. Mire, entender que la verdadera fuerza proviene de Dios. La victoria proviene del Señor, no de otra cosa, sino del Señor. Entonces, esto es lo que nos deja esta enseñanza. Estos dos capítulos, la enseñanza de Débora y Barak. Ya bueno, ya después viene, se nos dice en en el último versículo, dice, y la tierra reposó 40 años. O sea, Dios trajo paz, Dios trajo reposo. Aprovechemos estos tiempos de reposo para alabarlo, para bendecirlo y sobre todo
para hacer un ahorro espiritual. Un ahorro espiritual. Mire, eh, para no volver a caer en ese ciclo en el que desafortunadamente caían los hijos de Israel, una y otra vez y otra vez. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, de poder deleitarnos en tu amor, en tu bondad y en tu fidelidad, Señor. Padre Santo, en este día queremos alabarte por la victoria que tú mismo nos das. Gracias por las victorias que solamente vienen de ti, que solamente vienen de tu presencia, que solamente vienen de tu mano, Señor. Hoy entendemos, Padre Santo, de que todas las cosas, todo lo que sucede, se alinea para darnos victoria, Señor. De que contigo no hay casualidades, amado Señor. De que aunque nosotros pensemos que fueron fuerzas de la naturaleza, que fue una casualidad que un río se llevara al enemigo, eres tú, Señor, el que está actuando, Padre. Y eres tú el que utiliza todos esos recursos para traer victoria y sobre todo, Señor, para demostrar que el enemigo que actúa mal siempre tendrá un juicio que venga de ti, que venga de tu parte, Señor. Padre, gracias por traer victoria a nuestras vidas. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar dispuestos, a siempre, Señor, que nuestra voluntad esté dispuesta para ir a la batalla, para ir a la lucha. Padre, que no hayan razonamientos, que no hayan siempre esas formas de pensar contrarias y de que no se puede. Ayúdanos, Señor, a vencer en nuestro interior toda apatía y toda indiferencia, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a no ser indiferentes, Señor. Padre, ayúdanos cada día y sobre todo hoy, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tan convulsos y estos tiempos de guerra. Padre, yo te pido que seas tú haciendo un milagro, mi Señor, protegiendo la vida de tantos inocentes, Señor, de tantas personas que, que hoy están pasando, están siendo bombardeadas, están siendo acosadas, Señor, por estas guerras, Padre. Hoy oro por la población civil, Señor, para que seas tú protegiendo a cada familia, a cada persona, cada escuela, Señor, cada una de las personas que no tienen nada que ver, Señor, en esta guerra. Te pido que seas tú trayendo protección, Señor, protección sobre las iglesias, sobre aquellos que te están buscando, Señor, sobre aquellos que claman hoy en día, Señor, que yo sé que hay iglesias clamando, Señor, en determinados países, que hay comunidades, Señor, que están de rodillas delante de ti. Hoy oro, Señor, Padre, para que seas tú, Señor, trayendo con bien a aquellos que están viajando, Padre, aquellos que están en el aire, que están en la zozobra de un aeropuerto, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, para que tu amor, tu gracia y tu bondad y tu protección también sea derramada con poder sobre todos nosotros, mi Señor. Padre, te pedimos que traigas tu victoria, Señor, que traigas la victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y sobre todo nuestro ser. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.